noches a todos y muchísimas gracias por darse cita en este lugar en el cual vamos a estar presentando el libro Variaciones concertantes a la luz de los crepúsculos del escritor Tomás Barna, editado por la editorial La Luna que dirige el poeta Ricardo Puch, ¿no? Bueno, Tomás Barna sabemos que es narrador, ensayista, poeta, dramaturgo, crítico literario y cinematográfico, autor y realizador de programas culturales en emisoras radiofónicas francesas, organismo de radio y televisión de Francia, Radio France Internacional, actor y comentarista de radio y televisión de la UNESCO en París, ciudad en la que estuvo radicado desde 1964 hasta el año 1988. La existencia, podríamos decir que es como un río que cuando encuentra un obstáculo, inmediatamente empieza a buscar caminos nuevos y se infiltra por donde puede, abriéndose nuevos cauces, a menudo en unas direcciones con las que ni siquiera soñé. Estas palabras que pertenecen al escritor polaco Witold Gombrowicz sirven para empezar a introducir un poco el tema, ¿no? Voy a preguntar un poco la historia. Yo lo conocí a Tomás en el año 2002, ¿no? Leyendo un libro de él que se llama Ciclo de soles, de noches y de pájaros, un libro de poesía que me gustó mucho, especialmente algunos poemas medio surrealistas. Por esa época sabemos hacer con Walter Pérez un ciclo cultural en la biblioteca municipal que se llamaba Agenda Literaria, y lo invitamos a Tomás, que muy gentilmente accedió a formar parte de una noche en esos encuentros y hacer una charla muy linda y muy amena, ¿no? Después, siempre lo veía a Tomás cuando venía y presentaba sus libros o sus conferencias aquí en este mismo lugar. Solía venir como espectador a escuchar a Tomás. También lo leía en un sitio web que pertenece a Hernán Nardi, que se llama Máquina del Tiempo, donde ahí leí varios ensayos y críticas que ha escrito Tomás, y que algunas cosas están en el libro que me sirvieron de mucho, ¿no? Bueno, Variaciones concertantes a la luz de los crepúsculos de Tomás Barna. Cual una obra musical, este libro está dividido en movimientos que amalgaman y quitan los velos a un montón de mensajes ocultos que nos van llevando como en una especie de viaje poético musical. La propiedad sagrada del arte es la poesía, podríamos decir, que es la madre de todas las artes, usando quizás una concepción un tanto helenística de la poesía como a mí me gusta, eso de la inspiración divina de los poetas. Ya sabemos que Aristóteles sostenía esta teoría, por eso nos merece muchísimo respeto. Por ahí el verso libre supone una rítmica cambiante como el compás de amalgama en una obra musical. Pongamos por ejemplo el de Camerón Negro de Leo Brouwer, en especial el movimiento titulado La huida de los amantes por el Valle de los Ecos. Eso lo convierte en el modo más complejo de escribir poesía. El metro es una segura guarida, porque con solo cuidar los asuentos uno se asegura la musicalidad de los versos. La poesía es un hecho estético y por lo tanto subjetivo. La belleza a veces es un contrato social. Federico García Lorca decía que poco o nada sabe un poeta de la poesía, pero las vanguardias literarias del principio del siglo XX se han encargado de demoler esa concepción puramente espiritual o cristina de la poesía, a partir del ultraísmo, del dadaísmo, del surrealismo, del maquinismo. La poesía se adentra en la profundidad del inconsciente, en el absurdo, en la experimentación lingüística, etc. Si bien esas cosas pueden respaldarse o reprocharse, no podemos negar que las vanguardias históricas marcaron un hito en el modus evolutivo del arte. Definieron al artista como un quebrantador de órdenes impuestos, como alguien que tiene la ruptura por norte, aunque muchas veces eso supone perder de vista la belleza. El lector en la poesía de hoy juega un papel diferente en la lectura poética.
se pretende un carácter dialógico del hecho estético, más que monológico. Sobre este tema hay un muy buen estudio de Julia Kristeva sobre el ensayo de Mikhail Bakhtin titulado Problema Poetiki Dostoyevskого. Por eso aparecen los caligramas, los plagios como reestructuración de los espacios significantes, los poemas para armar y otros experimentos literarios que exigen la participación activa del lector en el poema. Un caligrama requiere al menos dos instancias, una de lectura y una de contemplación de la figura, ¿no? Tenemos los caligramas de Oliverio Girondo, sin ir más lejos. Tomás es un orfebre de la palabra, que va escudriñando y arrojando luz sobre la oscuridad que cada verso, que cada palabra contiene antes de ser invocada. Ahora vamos a ir, de alguna manera, desglosando un poco este libro. En el primer movimiento de variaciones concertantes a la luz de los crepúsculos están las entrevistas. Y el fuego sagrado de este libro, podríamos decir, se abre con un encuentro visceral con Abelardo Castillo. ¿Y qué decir de Castillo, que para mí es el mejor cuentista argentino vivo en estos momentos? Creo que junto a Borges, a Daniel Moyano, a Roberto A. e Isidoro Blankstein son un medio campo y delantera temibles para usar, digamos, terminología futbolística. Yo leí el ensayo de Tomás sobre la novela de Abelardo Castillo, sobre la novela que se llama De que tiene sed, que hace unos años, Tomás, y lo leí ahí en la máquina del tiempo, y me pareció realmente excelente ese ensayo. Pero vamos a hacer un poco de hincapié en el reportaje del gran Abelardo Castillo. Sabes que es una persona, digamos, difícil, se quiere, que tiene mucho carácter y no es de dar muchos reportajes, ¿no? De hecho, es muy raro que se lo vea en televisión, en algún programa cultural. Más bien un tipo jodido, podríamos decir. Una persona bastante loca, ¿no? Pero el reportaje que logra Tomás es muy entretenido. Tiene una manera magistral de reportear, de tal manera que los temas van fluyendo. Y en esta obra musical que es este libro van como bailando una especie de vals de escritores tan disímiles como William Faulkner, como Cocteau, como Dylan Thomas, como Leopoldo Marechal, como algunos excesos que ha tenido en su vida también Castillo, como el tiempo, como Dios, como la estupidez humana, como Bachelard, formando una confusión extraña que nos araña el alma de los que amamos la literatura. Todos esos temas se van tocando en una charla muy amena con Abelardo Castillo. Seguimos en este viaje, en los reportajes, y encontramos una conversación con nada más y nada menos que Adolfo Bioy Casares, una invitación al viaje que va describiendo cómo fue atravesando esos jardines del barrio de Recoleta junto a Hernán Isnardi para llegar al encuentro con Bioy en la primavera del año 1997. A través de las palabras va desgranando los viajes, el encontrarse con uno mismo, el tiempo, las colaboraciones con Silvina Ocampo, con Borges, anécdotas personales. Tomás le pregunta a Bioy Casares sobre Cortázar, sobre arte, sobre Borges, sobre Juan Filloy y sobre todo sobre Eduardo Madero, ese gran intelectual argentino casi olvidado y que sé que Tomás admira mucho y que tiene estudios y conferencias sobre él, y que lamentablemente Madero como que ha sido ninguneado y no tiene todo el reconocimiento que merecería tener, ¿no? Yo recomiendo que si pueda leer a Eduardo Madero, que lo haga, que no tiene ningún desperdicio. A mí me hubiese gustado ver la expresión en el rostro de Tomás cuando le preguntaba a Bioy Casares sobre Madero. Siguiendo con los reportajes, tenemos una palpitante travesía por la interioridad de Jorge Luis Borges, con dos partes, la literaria y la del arte. Y Tomás va relatando que era el invierno porteño de 1980 y
y se encuentra con Borges en el departamento de acá de Maipú, donde Borges vivió prácticamente toda su vida. Solamente un momento cuando se casó dejó de vivir en ese departamento de esa calle, ¿no? Además, el departamento de la calle Maipú es el departamento mítico de Borges, donde se sitúa la acción de varios cuentos, como por ejemplo el libro de arena, ¿no? Cuando aparece un tipo que vende Biblias. Bueno, el diálogo con Borges se va dando de manera amena, comenzando por los simbolismos de Borges en la literatura: la nada, el tigre, el tiempo, los espejos, el laberinto. Las sonrisas irónicas de Borges se van sucediendo. Podríamos definirla como la sonrisa enigmática del Buda, las citas inteligentes de Borges, la sabiduría, el conocimiento y la maestría, por supuesto, de Tomás para saberlo llevar. Lo que sí me gustaría diferenciar es, en esto del conocimiento y del conocimiento cultural de Borges, digamos, el conocimiento académico del arte y el conocimiento en sí, que algunas veces son complementarios, como en el caso de Borges, y que no son necesariamente independientes ni están supeditados uno al otro. Por ejemplo, las coplas de origen popular son un buen ejemplo de arte sin conocimiento, mientras que cualquier informe científico es un claro ejemplo de conocimiento sin arte. El espíritu de argentinidad de Borges se sucede en la charla a través del tango, porque va evocando sus primeros años en Palermo, el barrio de Carrego, recordando cuando el tango se bailaba entre hombres y evocando poemas del mismo Borges que hacen referencia a esta música y expresión cultural. También por ahí va tocando el barrio de Valvanera y otras cosas. Y por supuesto es casi obvio hacer referencia a ese gran cuento de Borges que es El hombre de la esquina rosada. Continuando con los reportajes, voy a tomar algunos los que a mí me han impactado más, ¿no? Y esto es muy personal, si se quiere, porque es basado en mi opinión. Por ahí los demás que lean el libro quizás no coincidan conmigo y están en todo su derecho. Sigfredo Pastor, o la esencia del tango es su pintura. Un reportaje hecho en julio de 1994. El reportaje con Sigfredo, el pintor de tangos que vivió entre 1912 y 1994, yo me atrevería a decir que este creo que fue uno de los últimos reportajes que debe haber dado. Sí, falleció poco después. Si no fue el último, debe haber pegado en el bar. Nadie más supo captar a través de la pintura la esencia del tango como este artista plástico. Sigfredo se denomina como un pintor figurativo. Yo diría que es muy impresionista en sus pinturas, pero más que pintor, dibujante, artista, yo lo definiría como porteño, un habitante de Buenos Aires, de la mítica y misteriosa Buenos Aires. Amigo personal de mi admiradísimo Lino Eneas Spilimbergo, en sus obras se transmite la energía del baile, enlazando las figuras del tango. En sus cuadros predominan los azules y los violetas, dándole un cariz muy especial y una impronta a cada cuadro. Son los colores de la melancolía, de la tristeza, pero que a la vez los llenan de vida y hacen a cada obra algo muy personal. Todo esto es lo que se va destejiendo en esta entrevista realizada por Tomás, como así también la noche, los míticos cafés porteños, las tanguerías y el mundo de la bohemia. Yo tuve la oportunidad de ver una retrospectiva de Pastor en la Galería Mariel en Buenos Aires, en la avenida Cabildo, hace unos años atrás. Hay poco tiempo que había fallecido, fue como mediados de los 90, y debo decir que vi sus cuadros que me impactaron profundamente por sus azules y violetas, y también otros poco conocidos que están hechos en tonos serios, que seguramente Tomás los debe haber visto, y que me gustaron muchísimo. Otro gran reportaje de este libro, Enrique Calíncamo, el poeta total de Buenos Aires. Y decir Calíncamo es prácticamente decir tango. Te puede gustar o no el tango, pero lo que sí no puedes negar que Calíncamo, con todo lo que escribió, es casi como el señor tango. Podemos decir, no sé, Anclado en París, Che Papusa Oí,
De todo te olvidas, cabecita de novia, el que atrasó el reloj, Garúa, los maleados, Madame Yvonne, Muñeca Brava, Niebla del Ranchuelo, para que bailen los muchachos, Rubí, que me encanta, por solo citar algunos de los grandes éxitos que escribió Gaeta. Tomás, en este reportaje, va adentrándonos en la geografía de este creador desde cómo fueron sus comienzos en el tango, buscando lo lúdico en la seriedad o la seriedad en lo lúdico, pero siempre desde la lucidez del saber que con este mismo pensamiento está dando cuerpo a una realidad en presente que no tiene por qué estar supeditada a las experiencias del pasado, ni tampoco estar condicionada por el abanico de posibilidades de un posible futuro. La lucha por mantenerse despierto en el momento actual, en el aquí y en el ahora. Otro gran reportaje, Homero Expósito, o el absurdo de la existencia en la poesía del tango, como lo titula en el libro. Podemos definir a Homero Expósito como el más grande renovador de la poesía del tango de la década de 40. Eso es sin duda el autor de Naranjo en Flor. Y Naranjo en Flor yo creo que estaría entre un top 10 o top 5, podemos decir, de los tangos más interpretados a nivel mundial. Bueno, si tuviera mi madre acá diría con ese nombre Homero, que otra cosa que poeta iba a ser. Homero escribe para salir de la quietud, grita con sus tangos para ensordecer el ruido de la maldita ciudad y su amenaza de mala muerte. Canta para amansar las fieras del estómago, baila para copular con los acordes que los músicos ponen bajo su ventana, corre al amparo de unas piernas para asegurarse un refugio cuando la tormenta ya viene colmada de piedras, insultos y alguna guadaña en busca de una existencia que se agarra. Escribe para resucitar tiempos muertos, escribe para dormirse como un sueño atrapado en las pestañas, escribe para reconocer lo que fue y lo que es, escribe para hundir su palabra en la carne, escribe con saliva sobre el vientre al transitar del alba, para callar el gemir ardiente del deseo, escribe en las esquinas del viento para demoler la reja que los separa y así extinguir el tiempo. El reportaje de esa manera va conjugando cómo comenzó su relación con el tango, con la escritura y cómo fue evolucionando la música ciudadana y las distintas composiciones de este gran creador. Las entrevistas van sucediéndose por minutos atrasados y entre trenes sollozantes. Horacio Ferrer, cuando introduce el libro del tango en la Sorbona, Sebastián Piana, las teclas de un piano entre un paredón tinta roja en el gris del ayer. El creador del Sindicato Argentino de Músicos, Osvaldo Pedro Pugliese, San Pugliese para los que son músicos, ¿no? Los que son músicos siempre tienen una foto de Pugliese a la cual le dan devoción porque dice que es San Pugliese, el patrono de los músicos. Bueno, Osvaldo Pugliese contándonos su anecdotario y cómo no evocar el recuerdo de ese gran tango, ¿no? Con letra de Eduardo Moreno y música de Pugliese, ese que decía: ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico que no voy a cantar porque eso está actual en la vida, pero hace no sé. Otra entrevista, Arturo José Penón, que fue bandoneonista de Canaro, pero no de Francisco, sino de Juan Canaro. Ada Falcón, cantante de tangos y actriz en películas como Tucuna fue un conventido, que es una película en blanco y negro y de cine mudo. En esa película, Ada Falcón, el personaje que hace creo que es el de Rosita la Tercana. De esta forma pasamos a la primera parte del libro y llegamos a la segunda parte, que se llama Interludio Cortasariano, Veredas de Buenos Aires y el tango en Cortázar. Tomás va relatando sus encuentros con Cortázar en almuerzos, sus cruces en el trabajo, ambos coincidían en la UNESCO. Barman va desgustando las imágenes de los tiempos que nos tocó vivir, un tiempo y un espacio para la crispación desablada que puede dejar aparcado en el primer semáforo antes de la próxima rotonda o la próxima esquina de la vida.
La acción, dicen, y lo he comprobado, muchas veces nos habla del tedio. Romper con los esquemas es desincrustar capas de miedo irracional. El temor de enfrentarse a una nueva página en blanco, a un capítulo nuevo en la novela de la vida, que a veces es comedia, a veces drama, a veces tragedia. Quizás todo eso es lo que llevó a Tomás y un grupo de amigos a crear la tanguería Trottoirs de Buenos Aires, Pedreras de Buenos Aires. Y por supuesto, Julio Cortázar fue el padrino espiritual de ese templo del tango en Padre y como no podría ser de otra manera, en la noche inaugural se hizo presente el 18 de noviembre de 1981. Por supuesto no podía no haber referencia a las puertas del cielo de Bestiario, ese gran cuento de Cortázar, donde los protagonistas, Marcelo y Mauro, se sobresaltan de la mamonería monstruosa de la milonga, canción y baile popular de Buenos Aires, pero al mismo tiempo sienten ese llamado, esa atracción, ¿no? La milonga sería lo monstruoso, lo increíble, lo inverosímil, que se personifica y simboliza en forma de cabecitas negras. También recomendamos leer ese gran cuento de Cortázar. No es segundo movimiento, incandescente y última parte de este libro, son las críticas. El fuego se va abriendo con el encuentro en París de la eximia pianista argentina Pia Sebastiani en el año 1963. Parna desnuda su alma de hombre sensible y culto con un gran abarcativo conocimiento musical. También hace crítica a las esculturas de Alicia Penalba en el Museo de Arte Moderno de París, en la época en que Alicia estaba saliendo de las esculturas horizontales, ¿no? También toca la crítica de libros, como por ejemplo cuando habla del libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Y una novela, debo confesar que a mí Las venas abiertas de América Latina no es un libro que me guste mucho, me gustan otros libros de Galeano, pero ese no es de los que más me gusta. Pero este que hace una crítica, Tomás, sí es un libro que me gusta mucho, que es El oficio de difuntos, del escritor venezolano Arturo Prat Pietri, donde entre ficción y realidad el autor nos cuenta las vicisitudes del dictador Juan Vicente Gómez, esto respondiendo a los requerimientos de la época, ¿no? Se vivía la década del 70 y los intelectuales de la época estaban como más comprometidos con la realidad social y política del continente latinoamericano. Bueno, Venezuela da grandes escritores también. A mí me gusta mucho un escritor y poeta maldito venezolano que se llama Ramsú. También toca Recuento de Luis Goytisolo, escritor español, hermano de Juan y José Agustín Goytisolo, por ahí son los más conocidos, ¿no? Más que él. A mí me gustó mucho que hayas tomado Recuento de Luis Goytisolo, porque me parece que debió vivir él como en la sombra de su hermano. Y merecía totalmente de acuerdo. Bueno, la poesía, la crítica a libros de poesía llega con Camarada la tristeza de Carlos Velasco, el segundo libro de este poeta argentino que tiene un prólogo de Marco de Nevi, que en realidad era una elogiosa crítica de su primer libro, El corazón del silencio, ¿no? Que después lo incluyó como prólogo en ese segundo libro. Estos libros, por supuesto, fueron editados por el gran Francisco Colombo. Por ahí está Osvaldo, estoy con los lentes de lectura, no lo veo, que es amigo de él, ¿no? Francisco Colombo es un incansable difusor de poesía, especialmente en la década del 60. También hay críticas de cine que tanto apasiona a Barna, ¿no? El cine, las críticas van con la película Milagro en Milán, de Vittorio De Sica, un clásico de la década del 50, haciendo hincapié en fresas salvajes, pero sin dejar de lado los clásicos como Cuando huye el niño. Al este del paraíso, de Elia Kazan, que es una de mis preferidas, con Judy Harris y James Dean, donde a mí me quedó lo de Si no hay amor, que no haya nada. El tambor,
adaptación de la novela de Günter Grass. A mí me gusta más la novela de Stan Borges. No sé qué opinan. No es fácil adaptarla, ¿no? Creo que la logró bastante bien. El clima, por lo menos. El clima, sí. También Tomás nos cuenta acerca del cine húngaro en la década del 70, del cine argentino y el arte, Marcelino Palivino, La Vía Láctea de Luis Buñuel, esa gran película francesa en tono muy surrealista. Bueno, mientras voy terminando este libro de Tomás, a grandes rasgos, a grandes pantallazos, la negrura gris azulada de una noche tempranera se apodera de mi habitación y de la casa, dejando mi mano, muñeca, codo y mente como un pincel flotando para pintar estas palabras que trato de transmitirles. Quizás sea como dice Miguel Ángel Asturias, el poema es el lugar por el que se escapa el alma de un pueblo. Y en este libro de Tomás se escapa el alma y las sensaciones que emanan en cada una de sus páginas.